Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de Pato para Todos. Yo soy Juan, docente de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a ver un tema que muchas veces se pasa por alto, no se entiende, resulta complicado y sin embargo no es para tanto. ¿Bien? Vamos a tratar de simplificarlo para que vos puedas entenderlo y tener los conceptos necesarios que requiere este tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tema que lo vas a ver nombrar, lo podés escuchar nombrar en varias patologías. ¿Bien? El tema, como habrás visto en el título del video, es coagulación intravascular diseminada, ¿sí? La famosa SID. ¿Está bien? La famosa SID. Coagulación intravascular diseminada. Lo primero que tenés que saber de esta patología es que no es primaria. ¿Sí? No significa que no sea importante, ¿sí? Sino es que no es primaria. ¿Está bien? Siempre es secundaria a algo. Siempre es secundaria a algo. ¿Bien? Es decir, yo te voy a ir anotando, así te queda más claro todo, las cosas más grandes que quiero que retengas. Uno, entonces, no es primario. ¿Bien? Lo primero que tenés que saber es que no es primaria. Siempre secundaria a algo. Después, tenés que saber que es un trastorno trombo hemorrágico. Te lo voy a escribir todo, ¿sí? Así estás contento, contenta. Entonces, es un trastorno trombohemorrágico. Es una coagulopatía. ¿Bien? Es una coagulopatía, es una alteración en la coagulación. Y vas a ver que es un trastorno trombohemorrágico. Resulta que esto se va a dar porque hay una excesiva activación de la coagulación. Después vamos a ver por qué y no importa, ¿sí? Ahora lo que tenés que saber es que hay una excesiva activación de la coagulación. Esa excesiva activación de la coagulación te va a llevar a la formación de miles de trombos en la microcirculación. ¿Bien? Y al formarse miles de trombos en la microcirculación, eso te puede comprometer la irrigación y podés tener hipoxia, isquemia, infartos. ¿Bien? Pero vos para hacer un trombo, recordá el video de trombosis, básicamente un trombo, glóbulos rojos, fibrina, plaquetas, más o menos. Vos para hacer un trombo necesitas fibrina, necesitas plaquetas, necesitas factores de la coagulación. Y no estás haciendo un trombo, estás haciendo miles de trombos. ¿Sí? Son todos microtrombos, con lo cual vas a consumir fibrina, vas a consumir plaquetas, vas a consumir factores de la coagulación. Entonces, cuando consumís todo eso, no tenés cómo coagular después. Con lo cual vas a llegar a una diátesis hemorrágica. Recordá el video de hemorragia, cuando hablamos de diátesis hemorrágica dijimos que era esa predisposición a sufrir hemorragias. ¿Bien? Y vas a llegar a esta diátesis hemorrágica. Vas a tener predisposición a sufrir hemorragias. ¿Por qué? Porque no tenés factores de la coagulación, no tenés fibrina, no tenés plaquetas. ¿Por qué? Porque las consumiste todas en el trombo. ¿Bien? Entonces, otra forma en que se puede manifestar esta SID es con hemorragias. ¿Está bien? Después lo vamos a ver igual. Bien, ¿qué más tenés que saber? Los mecanismos. Básicamente hay
dos mecanismos que están justificando esta CID, esta coagulación, esta activación excesiva de la coagulación. ¿Bien? Uno es la liberación del factor tisular. El factor tisular. ¿Bien? Liberación del factor tisular. Y ahí, listo, ya está. Se activa la coagulación. Y el otro es una lesión extensa de las células endoteliales. ¿Bien? Esos serían los dos mecanismos propuestos que justificarían todo esto que va a pasar en la CID, ¿sí? Toda esa formación de miles de trombos en la microcirculación sería a través de esto. Ahora, ¿qué más tenés que saber de CID? De CID tenés que saber las causas. Y ahora lo que vamos a hacer es ir mezclando causas de CID con mecanismos de CID. Bien, así empezás a unir todo. Una de las cosas que nosotros tenemos es lesión endotelial. ¿Sí? Lesión endotelial. Nosotros hemos visto el video de trombosis, está, míralo. Acordate, cuando se lesiona el endotelio, se expone el subendotelio, que es protrombótico. Acordate, colágeno 4, factor de Von Willebrand, etc. ¿Bien? Con lo cual, vas a tener una lesión endotelial, se va a exponer el subendotelio, se forma trombo. ¿Bien? Pero, también tenés que recordar, esta lesión endotelial puede ser una lesión endotelial diseminada. Y decís, raro esto de diseminado, ¿no? Hace medio ruedo. Bueno, sí, existe, ¿sí? Es una lesión endotelial diseminada. ¿Cuándo podés tener una lesión endotelial diseminada? Porque una cosa, por ejemplo, que vos tengas, como vimos en el video de trombosis, que tenés la placa de ateroma, ¿sí? Y se te produce una lesión endotelial, acá está el subendotelio, ¿sí? Se te produce la lesión endotelial, se expone el subendotelio y acá se forma el trombo. Eso es una cosa. Ahora, puedes tener una lesión endotelial diseminada. En este caso sería acá, local, pero tenés una diseminada. ¿Sí? ¿Cuándo? Bueno, existe, ¿sí? Y hay, por ejemplo, por depósitos de inmunocomplejos, como puede pasar en el lupus. ¿Qué es esto? Estos depósitos de inmunocomplejos lo que van a hacer son inmunocomplejos que van a estar, ¿sí? También circulando, por eso puede ser diseminada. Van a activar la vía clásica del complemento. Se activa la vía clásica del complemento. Y eso es lo que te va a terminar después llevando a la activación de plaquetas. Se activan las plaquetas y se te forma el trombo. ¿Sí? ¿Dónde más? En infecciones bacterianas, por ejemplo, meningococo, lo vamos a ver en un rato cuando veamos sepsis. En quemaduras graves, ¿sí? En quemaduras graves, ahí también hay una lesión endotelial extensa. En una hipoxia, en una acidosis, ¿sí? En un shock. Pensá que todas esas causas son todas causas sistémicas, ¿sí? Pensá en la hipoxia, ¿sí? Pensá en una acidosis metabólica, por ejemplo. ¿Bien? Una acidosis metabólica no es que hay una sola parte del cuerpo que está expuesto a esa acidosis metabólica. Está todo el cuerpo, ¿sí? Expuesto a esa acidosis metabólica. O un shock, ¿sí? Un estado de shock, acordate, está el video de shock, es un estado de hipoperfusión sistémica. Con lo cual está todo el cuerpo expuesto a eso. Con lo cual es muy probable que tengas una lesión endotelial extensa. ¿Está bien? Entonces, todas esas son todas causas de lesión endotelial diseminada. ¿Sí? Lo de las grandes quemaduras, lo del depósito de inmunocomplejos, la hipoxia, el shock. ¿Está bien? Bien. Espera que te borro esto. Entonces, esto
lo que te va a producir es liberación del factor tisular. ¿Sí? Liberación del factor tisular. Salvo, a ver, cuando vos tenés, por ejemplo, algo que es más localizado, no. Acordate que acá serían como un doble mecanismo. Uno es que se expone el subendotelio, que es protrombótico, y el otro es que se libera a circulación el factor tisular. ¿Bien? Entonces, tiqui, 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 tiqui. Después hay otra causa que son, yo les llamo complicaciones obstétricas Para que tengas una idea, las complicaciones obstétricas abarcan aproximadamente la mitad de los casos de SID. ¿Sí? 50% de los casos de coagulación intramuscular diseminada son complicaciones obstétricas. Con complicaciones obstétricas nos referimos a que tejidos fetales van a liberar a la circulación factor tisular, a la circulación de la madre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, líquido amniótico, el líquido amniótico, ¿sí? Todo lo que es líquido amniótico, placenta o un feto muerto retenido, que pasa a veces, ¿sí? Todo eso va a producir la liberación del factor tisular. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos otro mecanismo, la sepsis. Para que entiendas esto de la sepsis, primero tenés que entender algo. Mirá, te lo escribo acá y después lo borro. El TNF. Factor de necrosis tumoral. Ya lo hemos visto en inflamación, ¿sí? Ya lo habrás escuchado nombrar. El factor de necrosis tumoral. Por un lado tenés que entender eso. Por otro lado, tenés que entender que la célula endotelial expresa en su superficie trombina. ¿Sí? Vos tenés acá a la célula endotelial que te expresa trombina. ¿Bien? Pero la célula endotelial también expresa trombomodulina. ¿Sí? Recordad que la trombina va a ir toda hacia coagulación. ¿Sí? La trombina va toda hacia coagulación. Pero la trombina se va a unir con la trombomodulina. Ese complejo que se forma entre trombina y trombomodulina es lo que va a activar, ¿sí? Eso va a empezar a actuar como un anticoagulante, va a activar a la proteína C y la proteína C te inhibe el factor 5 y el factor 8 y se corta la coagulación. ¿Está bien? Pero vos me decís, che, la misma célula endotelial es medio raro. No, mirá. Yo te diría que lo pienses así. Suponete que vos acá tenés una lesión endotelial, ¿sí? Esto es una célula endotelial y acá tenés una lesión endotelial. Te lo voy a poner muy en blanco y negro, pero no es tan así, pero es para que lo pienses. Acá estamos en la punta del dedo gordo. La punta del dedo gordo tenés una lesión endotelial, ¿sí? Entonces, esta lesión endotelial, ¿sí? En este sector vamos a tener trombina, ¿sí? Se va a liberar trombina. Entonces, se te va a producir acá coagulación. Pero esta trombina está en circulación. Cuando empieza a circular, suponete, esta es una célula endotelial de la mano. La célula endotelial de la mano tiene trombomodulina. ¿Bien? Entonces,
esta célula endotelial del pie, que tenía esta lesión endotelial, que hay trombina, la trombina cuando llega a lugares donde los vasos están bien, la trombina se va a unir a la trombomodulina. Y este es el complejo que después va a terminar cortando la coagulación, porque si no, está coagulando todo el tiempo. ¿Está bien? Alguien la tiene que frenar. Entonces se frena así. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es lo que pasaría más o menos así normalmente. ¿Qué tiene que ver esto con el TNF y todo eso? Bueno, el TNF lo que va a producir es que esta célula endotelial aumente la expresión de trombina, o sea, coagulación. Y va a disminuir la expresión de trombomodulina. Con lo cual no tenés quien frene esa coagulación. ¿Se entiende? Esto es lo que produce el TNF. Y a todo esto le tenés que sumar lo siguiente. El TNF lo que va a producir es un aumento en la expresión de moléculas de adhesión. Aumento de la expresión de moléculas de adhesión. ¿Y esto para qué sirve? Porque eso va a facilitar la adhesión de los leucocitos. Y esos leucocitos cuando llegan, liberan proteasas, hacen radicales libres y eso produce más daño tisular. ¿Está bien? Eso es lo que pasa con el TNF. ¿Está claro? Entonces, una vez explicado eso, podemos decir que las endotoxinas de las bacterias, lo que van a hacer es aumentar justamente la expresión, o mejor dicho, estimular la síntesis de TNF. Y el TNF va a producir todo esto. ¿Está claro? ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué más? Y además, la sepsis, o sea, un doble mecanismo tenés. Por un lado, de forma indirecta, tenés lo que produce a través del TNF. Pero además las endotoxinas, lo que van a producir es una disminución de la expresión de la trombomodulina. Disminuye la expresión de la trombomodulina. Entonces no tenés quien frene a eso. Está la trombina dando vuelta y no tenés quien frene a esa trombina. ¿Está claro? Bien. Por eso la sepsis es, ¿sí?, otra de las causas de SID con liberación de factor tisular. Otras son lo que se llama grandes pérdidas tisulares. Pérdida tisular. Estas grandes pérdidas de tejido, cada vez es como que me sale más redondo esto. Empezamos bastante bien y ya va tomando formita. Bueno, entonces, ¿qué es esto de grandes pérdidas tisulares? Esto es lo que te había dicho hace un rato, las grandes quemaduras, ¿sí? Quemaduras graves, traumatismo mayor, cirugía. En todas esas situaciones vos tenés grandes pérdidas de tejido, con lo cual hay gran liberación del factor tisular a la circulación y ahí te lleva a esta SID. ¿Está claro? Bien, hay otra causa. Cuando vimos está el video del síndrome paraneoplásico, fíjate, acordate, un síndrome paraneoplásico es ese conjunto de signos y síntomas que tiene el paciente con cáncer y que no se pueden justificar por el tamaño, por la masa tumoral, ¿sí?, o por la metástasis que hace, o por las hormonas propias del tejido. Bien, uno de los tantos síndromes paraneoplásicos que hay es
la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Bueno, se vio que hay algunos adenocarcinomas, importante que sepas lo que es un adenocarcinoma, está el video de neoplasias, también la clasificación. Estos adenocarcinomas, principalmente se vio que es los adenocarcinomas de colon, de pulmón, de páncreas, de estómago. Esos adenocarcinomas producen moco, que ese moco directamente activan al factor 10. ¿Sí? Activan al factor 10. Estas causas, o sea, la SID por causa neoplásica, más o menos un 35%. Es decir, que vos tenés... otras son las leucemias. Hay algunas leucemias agudas que también producen coagulación intravascular diseminada como síndrome paraneoplásico. ¿Bien? Entonces, vos acá tenés que... Más o menos las causas obstétricas dijimos 50%, la mitad. Bueno, un 35% son estas. O sea, las causas neoplásicas es la segunda causa más frecuente de SID. ¿Está claro? Bien. Visto esto, ¿qué más tendrías que saber de SID? Bueno, a ver, el tema de los síntomas. Como habrás visto, yo nunca te hablo de síntomas, ¿sí? No es el fin de todas estas cosas, pero se los menciono más que nada para que lo relaciones. Pero todos estos síntomas, ¿sí? Vos podés tener disnea, cianosis, insuficiencia respiratoria, podés tener convulsiones, coma, no sé, a nivel renal oliguria, insuficiencia renal, puedes tener shock. Ahora, todos estos síntomas y otros síntomas más se derivan de esto. ¿Sí? Generalmente, en general, la SID aguda... Che, voy a agacharme, perdón. Desaparezco, estoy acá. La SID aguda, vos vas a tener... Esta SID aguda va a estar más relacionada a esta SID aguda. Vos pensás que es aguda. ¿Viste que al principio te dije que puede ser agudo, subagudo, crónico? Bueno, estas complicaciones obstétricas que vos vas a tener, o por ejemplo los traumatismos, ¿sí? O las cirugías, son todas causas de SID aguda. Entonces, estas causas de SID aguda generalmente se va a relacionar más con lo que es hemorragias. ¿Sí? Mientras que, sigo acá, mientras que la SID crónica va a ser más con complicaciones trombóticas. ¿Está bien? SID crónica, complicaciones trombóticas, SID aguda, complicaciones hemorrágicas. Bueno, aquí llamamos, SID aguda me parece que quedó claro, ¿sí? Estas complicaciones obstétricas, que tenés por ejemplo una embolia de líquido amniótico, ¿sí? Un feto muerto retenido, son todas cosas agudas, ¿bien? Una cirugía, un traumatismo grande, son cosas agudas, ¿no? Bien. ¿Crónico? ¿Qué es crónico? Las neoplasias. ¿Sí? La SID por causa neoplásica, sí, ya es una SID crónica. ¿Está claro? Bien. Y eso va a tener complicaciones trombóticas. Las complicaciones trombóticas vos lo tenés que asociar con hipoxis, infarto, lo tenés que meter en esa bolsa. ¿Sí? En cambio, la SID aguda la tenés que meter en la bolsa de la diátesis hemorrágica, hemorragia y ahí hemorragia por donde se te ocurra. ¿Sí? Mirá el video de hemorragia y con eso ya lo complementás. ¿Está claro? Bien. Lo último, y ya no te molesto más.
Te prometo que no te molesto más. El tratamiento. ¿Alguna vez en algún video viste que yo hablara de tratamiento? No. ¿Por qué? Porque no es el fin de todo esto. El fin de todo esto, ¿cuál es? Entender la fisiopatología y conceptos básicos de patología. Bien, ¿por qué te digo el tratamiento? Porque el tratamiento para la SID es la causa primaria. ¿Está bien? Dijimos que la SID es secundaria a algo. La SID, lo primero que dijimos es que no es primaria. O sea, es secundaria a algo. Con lo cual, el tratamiento de la SID es tratar la causa. Por ejemplo, sacar el feto muerto retenido. Por ejemplo, saca la neoplasia. Si tenés un cáncer de colon que te está produciendo una SID crónica, bueno, cuando vos extirpes ese cáncer de colon, vas a curar la SID crónica. Mientras el cáncer de colon siga estando y siga secretando moco y siga activando el factor 10, va a seguir estando la SID. ¿Está bien? Por eso es que te digo lo del tratamiento. El tratamiento de la SID es la causa primaria que la está produciendo. ¿Está claro? Bueno, hasta acá llegamos. Espero que te haya sido entendible este tema, que lo hayas entendido. Sé que quizás es medio complejo, es medio desordenado, muchas veces les cuesta a usted ordenarlo. Espero que ahora quede ordenado, que lo estudies, que lo sepas, porque es un tema que, como verás, estuvimos hablando de un montón de cosas. De acá sale lo de infarto, sale lo de isquemia, sale lo de hemorragia, sale lo de trombosis, sale lo de síndrome paraneoplásico, sale lo de sepsis, sale lo de shock, sale un montón de temas de patología que vos tenés que empezar a integrar, tenés que relacionar. ¿Está claro? Bueno, si te gustó, ponele me gusta, compartilo con un amigo, una amiga, suscríbete a mi canal, te vas a enterar de los próximos videos, los estrenos de los próximos videos, las transmisiones en vivo que hagamos. Suscríbete, así seguimos creciendo. Esto está creciendo un montón. Gracias por el apoyo de siempre, por bancar todo esto. Te veo la próxima. Estudiá, cuídate. Chau.